Hola queridos hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que podamos estar un domingo más, todos juntos, compartiendo la palabra en unidad, entendiendo que Dios nos llamó y nos convocó con un plan y con un propósito eterno. Felices de ver la mano del Señor, de cómo el Señor semana a semana nos viene sorprendiendo. Eso es la vida de la fe, la vida que vamos construyendo a medida que vamos conociendo a nuestro Dios, un Dios vivo, un Dios real, un Dios que está presente en cada circunstancia de la vida. ¿Cuántos pueden decir es así? Dios está presente en todo. Hasta este día te ha bendecido, te ha sanado, te ha cuidado, te ha protegido, te ha dado la gracia y la capacidad para poder mantenerte hasta este día. Y si usted está oyendo esta palabra, es porque el Señor te ha sostenido. Y todo lo que el infierno tenía para tu vida, para tu casa, ha fracasado. Usted puede levantar las manos y decir: Señor, estoy aquí escuchando tu palabra, dispuesto a que tu palabra me transforme, me cambie y haga una obra poderosa. Este fin de semana, en este día domingo, acá en la sede de Cava, tenemos un día maravilloso. Vamos a compartir la palabra del Señor en una localidad que se llama Suipacha, pero una de las cosas que también vamos a vivir es que en ese momento vamos a entregar al Señor y vamos a bautizar y vamos a declarar la nueva vida a una persona que no creía, ¿sí? Es un amigo nuestro, se llama Horacio y se está bautizando en estos días, hoy particularmente, y este, él decía que no conocía a Dios hasta que tuvo un encuentro con el Señor. Y esto nos lleva a recordar lo que un día hemos dicho: si una persona, no hay nada imposible para Dios. Si uno cambia, una familia cambia. Y si una familia cambia, una comunidad puede ser transformada. Imagínense si Dios lo hizo con el apóstol Pablo, un asesino que iba camino a matar y a perseguir cristianos, también lo puede hacer a través de tu vida, a través de mi vida, como lo hizo en Horacio, que él se entregó a Jesús y hoy su casa ha recibido también la salvación. Así que estamos de fiesta, estamos contentos de ver la mano poderosa del Señor. En estos días Dios nos dio la inquietud de poder volver a retomar lo que hemos denominado activando, desatando, despertando nuestra vida espiritual, despertando la voz interior del Espíritu que nos hable, que nos vuelva a edificar. Hemos dicho con el liderazgo de que queremos que Dios nos vuelva a hablar. Quizás en algún momento la voz de Dios audible se ha manifestado en tu vida, Dios te llamó, un día te habló. Dios te habla a través de muchas maneras. La Biblia, obviamente, no es la única manera, la Biblia. Dios te habla a través de las personas, una palabra profética, sueños, premoniciones, visiones abiertas, tantas maneras que Dios nos habla a través de la naturaleza, a través de sentires que uno tiene también sobre nuestra vida. Dios nos habla. Pero qué tremendo y qué inolvidables son esos momentos cuando Dios nos habla de una manera audible, donde Dios te puede dar un nombre, te puede dar una guía, algo que Dios te está mostrando claramente. Por lo tanto, estamos con el liderazgo trabajando para que seamos una iglesia profética. ¿Qué es una iglesia profética? No es una iglesia que simplemente tiene una palabra profética por cumplir, una palabra sobrenatural, sino que una iglesia profética es una iglesia práctica, que Dios nos habla y obedecemos. Esto es así. Dios nos habla, ¿sí? Y nos edifica con su palabra y vamos en cumplimiento de esa palabra, muriendo a nosotros mismos, nuestros orgullos, nuestra dureza, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía. Vamos muriendo para que la voz del Señor vuelva a hablarnos y vuelva a edificarnos. Eso es lo que va a pasar en estos días. Estoy convencido que Dios te va a volver a hablar. Ya lo estamos viviendo como iglesia, Dios está hablando y está dando indicación, así como lo dio en la iglesia primitiva. Así el Señor un día le habló a Ananías y le dijo a Ananías: vete a la casa que se llama derecha. Dios habla y cuando Dios habla, habla con precisión, habla en un momento específico, habla para una situación específica y no tan solo habla, sino que da la solución a un momento específico. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, los nuevos cristianos, perdón, estaban sufriendo persecución y en medio de la persecución aparece un hombre que se llama Ananías que va y le habla a Pablo. Dios ya había hablado con Pablo y Dios edifica una comunidad de fe. La iglesia se edifica, se sigue edificando sobre la voz
del Señor. Si no tenemos la voz del Señor, si no tenemos una vida espiritual, no podremos avanzar. Como iglesia en el mundo, la iglesia de Cristo estoy hablando, somos expertos en construir templos, en llevarle las luces, en armar eventos y armar tantas cosas, pero a veces hemos perdido la expertise en ser oidores de la palabra del Señor, en ser oidores y no olvidadizos, sino que podamos escuchar en este tiempo que Dios quiere hablar, salir de la crítica, de la comparación, salir también de una mentalidad quizás de nuestro propio egoísmo y poder escuchar lo que Dios te ha hablado. Sí, a vos te estoy hablando, ¿no? Porque a veces hablamos todo el tiempo de lo que le pasa a otro, de lo que te pasa a vos, pero no hablamos de lo que Dios está hablando. Entonces, como comunidad queremos centrar que nuestros hijos, que tus hijos, que tu matrimonio, que en tu familia hablemos lo que Dios está hablando. Imagínese que tu hijo diga, papá, tuve una experiencia, Dios me habló, sentí la voz audible de Dios, sentí que Dios está haciendo esto, que podemos generar desde la iglesia, desde este grupo comando que estamos sentados hoy en cada uno de los auditorios que se escucha esta palabra, pero llevemos esa palabra a nuestros hogares, a nuestras casas y tus hijos, como dice la Escritura, profeticen, tengan sueños, en la familia, podamos tener un entorno espiritual que podamos compartir en cada mesa las maravillas del Señor, de lo que Dios está hablando, y de esa manera la iglesia es edificada en las casas, sobre edificada en un ministerio, en un llamado para ir a todas las naciones y a ser discípulos. Entonces quiero hablarte acerca del Espíritu. Fíjese que la Biblia nos habla en el Juan capítulo 16, la palabra dice que el Señor le estaba hablando a sus discípulos, le dice, no los dejaré huérfanos, sino que le enviaré mi consolador. Y los discípulos estaban ahí quizás tristes, ¿no? Y el Señor le dice en el verso 16, el capítulo 16, verso 8, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia, de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino ¿sí? que hablará, dice, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Entonces vemos cómo la obra del Espíritu Santo, la palabra espíritu es neuma, ¿sí? Habla de ese soplo divino que se movía en el principio, y el Espíritu no es un momento, el Espíritu es lo que todos nosotros tenemos cuando aceptamos a Cristo y entregamos nuestras vidas. El Espíritu Santo empieza a convencernos de pecado, comienza a trabajar en nuestro interior y nos ha traído hasta este día. Todo cambio que usted ha hecho, lo ha hecho por medio del Espíritu, aunque usted no sea consciente que ese cambio lo estás logrando. Todo cambio, si tu matrimonio cambió, tu economía, todo, porque dice que el Espíritu Santo convence de pecado. Jesús sí habló del arrepentimiento, pero era necesario que el Espíritu Santo venga para convencer al mundo del pecado. Entonces, ese convencimiento de cambio, de la metanoia, viene por la vida en el Espíritu. Si alguien no tiene una vida en el Espíritu, los cambios cesan. El mover cesa. Quizás en tu vida había un avivamiento y ha cesado. Es porque necesitamos mover las aguas del Espíritu para que Él pueda volver a hablar. Ahí está diciendo claramente el Señor. El Espíritu habla lo que ve, lo que el Padre le está diciendo a través de Jesucristo, ¿sí? Y los tres son uno, ¿sí? Y nos hablan de ese mover tan tremendo, tan organizado, tan planificado para que seamos cambiados. Por eso siempre el enemigo, y en este tiempo la distracción, las redes sociales, ¿sí? Son enemigos del mover espiritual. Cuando usted está distraído, cuando estás obturado, cuando estás enviciado, cuando estás quizás lleno de sobreinformación
que no te suma a la hora de tu victoria espiritual, porque el único que puede sacarte de tu condición de quizás de suicida, de adicto, de una vida desordenada, perversa, oscura, de perversión o de violencia o de pecado o de enfermedad, es por medio del Espíritu. Entonces todos nosotros somos seres neumáticos. Acá tengo una pelota que está un poco desinflada. ¿Qué pasa con muchas personas que van todos los domingos, ¿sí?, a ser inflado? Y acá tengo un inflador también, ¿sí?, que representaría el Espíritu Santo, que infla, ¿sí? Infla. Esta pelota se infla con sí, ahí tengo un piquito y se infla. Somos seres neumáticos. Entonces, escuchamos una prédica, somos inflados. Adoramos al Señor, tomamos respiración espiritual y somos inflados como seres neumáticos. Y muchas personas llegan así, pasa la vida y siempre están como pelota desinflada, siempre te falta un poquito, siempre te falta ser inflado, llegar a la plenitud. Se te infla el domingo, pasa el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y sigues en esa condición, te vas desinflando, 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 vuelves el fin de semana, vas al grupo, etcétera, y vuelves a ser inflado. Entonces quizás tu vida, ¿sí?, transcurre en este proceso. Alguien te infla todo el tiempo, te llama, tienes ciclo, a veces estás bien, a veces estás mal, vas y vienes, porque no tienes una vida espiritual sólida en la cual puedas, ¿sí?, avanzar y ser lleno del Espíritu Santo. La Biblia nos habla, Hechos capítulo 1, dice la palabra del Señor, y cuando venga el Espíritu, dice, sobre ustedes, recibiréis el poder. El poder viene por medio del Espíritu Santo para ser testigos, para tener autoridad, para compartir la palabra, para vencer la oscuridad, ¿sí? Y la Biblia nos habla tanto acerca de la vida espiritual, que el Señor nos habla acerca de ese espíritu y de los 7 ojos del Señor, las 7 aristas del Señor, las 7 lámparas del Señor que están en el libro de Apocalipsis cuando habla la palabra del Señor, ¿sí? Y dice que en su mano tiene las 7 lámparas, nos habla de las 7 iglesias también, ¿no? Pero mire lo que dice Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías capítulo 11, versículo 2, nos habla acerca de el Señor y la obra de Jesucristo y cómo el Señor Jesucristo se movió en esos 7 aristas que son el Espíritu. Isaías 11, 2 dice así, el 1 dice así, está hablando del Señor, el reinado justo del Mesías. Dice, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dice, y le hará entender diligentemente en el temor del Señor. El último es el temor del Señor. Entonces vemos aquí cómo la Biblia nos habla y que Jesús se movió en esa dimensión espiritual de las 7 aristas, que es el mover del Espíritu Santo sobre la tierra. ¿Se anima a repetir conmigo? Yo lo tengo anotado acá, pero usted repite: número 1, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor del Señor. Amén. Miren que esto está, Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 1, verso 4, dice: gracia y paz a vosotros del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Apocalipsis 3.1 dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Apocalipsis 4.5 dice: las 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 5.6 dice: 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, esos 7 espíritus de Dios que vamos a enseñar en este tiempo, todo este mes, vamos a hablar de los espíritus del Señor, que son uno solo, pero forman 7 aristas, ¿sí?, que nos ayudan a cada uno de nosotros a poder vencer. Es por eso que si una persona no ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo, no ha tenido un encuentro con el neuma de Dios, queda en el mismo lugar. Entonces, entendemos que la Biblia, cuando habla acerca de la palabra consolador, antes de entrar en tema,
nos habla acerca del Paracleto. ¿Qué era el Paracleto? El Paracleto era un amigo, era, perdón, un abogado, un maestro, un defensor. Eso es lo que significa la palabra consolador ahí. Les enviaré un paracletos. El paracletos era una figura de una persona que era un maestro, un instructor, un escribiente, el que hacía la tarea, un personal trainer. Ahora, la palabra también nos habla acerca de que la palabra paracletos, pero en latín, ¿sí?, es advocatus. Y la palabra advocatus significa alguien que tiene un nivel de influencia o que tenía un nivel de influencia. Un advocatus era alguien que podía ser un mediador y alguien que podía ser alguien que te pueda ayudar de influencia para poder, ¿sí?, salir del conflicto. Y con esto te quiero decir que si estás en un conflicto, en una situación adversa, el espíritu, el advocatus, el paracletos te pueden entrenar. Si te sientes que no puedes, el paracletos te va a entrenar. Si te sientes que estás en una etapa donde te sientes que las cosas no funcionan, fracasando, las cosas no avanzan, busca al Señor como advocatus y el advocatus del Señor te va a hacer que puedas dar con la persona correcta en el tiempo correcto para hacer lo correcto. Por eso cuando uno habla de la vida espiritual, estamos hablando no de una condición religiosa, no estamos hablando de una condición simplemente de hablar cosas que no entendemos, sino que cuando estamos hablando del mundo espiritual, de los 7 espíritus de Dios, de lo que significa el paracleto, estamos hablando de una vida ordenada por el cielo, una vida dirigida por el cielo, una vida que podamos hablar lo que estamos viendo, una vida que podamos expresar lo que estamos viendo en el cielo, una vida que podamos caminar en los procesos y planes de lo que Dios quiere hacer y haya menos equivocación. Cuando más Dios habla en nuestras vidas, más una vida piadosa y justa vamos a vivir, pero también vamos a ser más eficaces, va a haber un nivel de eficacia, menos errores, oiremos y haremos, diga, oiremos y haremos la voluntad de Dios, vamos a ver y vamos a cumplir, vamos a escuchar lo que esto está diciendo, vete a la calle que se llama derecha, haz esto, di esto, libera de esta manera, ora de esta manera. Cuando empezamos a tener esos diálogos tan poderosos, Dios te va a comenzar a hablar, Dios te va a comenzar a edificar de una manera poderosa. Pregunta: ¿cuántos quieren pasar a un nuevo nivel espiritual donde Dios te hable, donde puedas discernir el mundo espiritual, donde puedas entender, donde puedas conocer la verdad, donde puedas tener la revelación? Porque una cosa es la información, pero otra cosa es la revelación. Por eso es que hoy hay mucha información en las redes sociales, pero yo no sé cuánto de lo que usted está consumiendo realmente es una revelación. La revelación es cuando se te caen los velos, se te abre el velo, se te abre la posibilidad y entras a experimentar lo que se está hablando. Si usted no puede vivir lo que estás viendo, si no puedes vivir lo que estás escuchando, simplemente usted está en información. Pero yo te digo por medio del Espíritu Santo que vienen tiempos donde todos podrán acceder a este nivel de gloria y de poder que Dios está poniendo sobre esta casa, sobre esta familia. Primero dice el Espíritu de Yahweh, de Jehová, ¿sí?, que es el Ruach Adonai, ¿sí? Y dice, es la presencia misma de Dios, su aliento. Cuando uno empieza a ser como Cristo, podemos ser como Cristo de acuerdo a la imagen que portamos. Si usted tiene el Espíritu Santo, el Espíritu se manifiesta en el Espíritu de Jehová sobre usted, y el Espíritu de Yahweh, el Espíritu de Jehová que está sobre ti, que vino sobre David y él nunca más fue el mismo, que vino sobre Pedro y nunca más fue el mismo. Dice, ¿y por qué ustedes hablan como dice, hablan como este varón, expresan las verdades de este varón? Porque ¿sí?, tienen la imagen de Cristo. No podemos tener o copiar una imagen que no poseemos internamente. Esto funciona así como nuestro cerebro. Nuestro cerebro replica lo que imaginamos y de esa manera vivimos. Ahora, cuando usted tiene la mente de Cristo, tiene la vida de Dios, si te preocupas no tan solo en no pecar y te preocupas en ser lo que Dios es. Muchos estamos preocupados en no caer, en no esto, en no aquello, pero nos hemos despreocupado de ser lo que
Dios quiere. Primero es importante ser. Por eso cuando viene el Espíritu Santo y usted tiene la imagen, no vas a hacer esfuerzo para cambiar, porque la imagen de Dios te va cambiando, te va tallando internamente. El pecado te abandona, la perversión te abandona, la oscuridad, los malos pensamientos, porque usted está manifestando la imagen de Cristo, que solamente la podemos replicar por medio del Espíritu del Señor. Por eso el Espíritu de Jehová es ese que viene sobre usted, y el mismo Espíritu, ese ADN. Por eso dice que hemos vencido, porque tenemos la unción del Santo, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, el que está en usted. Y si ese Espíritu que lo levantó a Jesús está en usted, usted también se puede levantar y eres heredero y coherederos en Cristo, porque tienes el mismo ADN espiritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Espíritu de Jehová. Número 2 dice el espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría es el espíritu que nos lleva a nosotros a tener la habilidad divina para decidir, ¿sí?, correctamente. Un espíritu de sabiduría que viene sobre ti. Usted entiende, empieza a tener sabiduría sobre cómo vivir tus días. Dice la verdad, los días son malos, todos los días son malos, pero los hijos de Dios tenemos la claridad para saber, para vivir sabiamente, no vivir de una manera necia, opuestos a Dios, sino vivir sabiamente. Número 3, espíritu de inteligencia, que es el discernimiento profundo en el interior, el entendimiento que nos lleva a tener una inteligencia superior, una inteligencia que nos permita caminar, ¿sí?, sabiamente, caminar en los planes, los propósitos de Dios. Cuarto, espíritu de consejo, dirección sabia, estrategia de Dios. Usted tiene el consejo, tiene la habilidad para recibir y obedecer. Alguien no puede obedecer lo que no escucha, lo que no entiende. Entonces, cuando viene el consejo del Señor, usted por consejo de Dios avanzas para diezmar, para dejar el pecado, para dejar lo que el Señor ya te está aconsejando. Dice, aún por las noches me aconseja. El Espíritu Santo te aconseja, te dirige. Cuando usted hace silencio y Él empieza a dar consejos. Usted tiene que dudar cuando una persona todo lo que habla es exitismo. Dios me dijo esto, comprar, vender. ¿Y en qué momento el profeta te aconsejó? ¿En qué momento el Espíritu del Señor que está moviéndose ahí te aconseja? El Espíritu dice, le aconseja a mi conciencia, a mi interior, a mi inconsciente. Entonces usted no puede ser una persona que vive una vida espiritual y tienes problemas matrimoniales, no recibes el consejo de Dios, el consejo interior. Por eso es que hay muchos cristianos que viven una vida, una doble vida, porque han tomado el existismo evangélico y no viven aconsejados por medio del Espíritu Santo. Cuando usted entra a la presencia de Dios y si hay algo que necesitas consejo, Dios te va a llamar, te va a dar. Pida perdón, arrepiéntete con tus hijos, siéntalos a todos, ministrales, tenga esta actitud, aún con tu líder, aún en el lugar donde estás, Dios te va a aconsejar. Dios te va a aconsejar, seguramente estás recordando en este momento cuántas veces Dios te ha aconsejado. El espíritu de poder. ¿Qué es el espíritu de poder? El espíritu de poder es cuando Dios te da la valentía, el denuedo, la fuerza espiritual para actuar con autoridad. Antes usted tenía miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, pero cuando usted, como cuando el Espíritu Santo vino sobre Pedro, dice, Pedro se puso en pie y levantó la mano en señal de silencio. Él se levantó en autoridad. Cuando usted te levantas en autoridad, usted dice, en esta casa gobierna el Espíritu Santo, espíritu de enfermedad, te echo fuera en el nombre de Jesús. Toma autoridad sobre lo que está pasando, toma autoridad sobre mi vida, sobre estos pensamientos, toma autoridad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Usted se levanta, toma autoridad para bajar de peso, toma autoridad para romper todo espíritu de maldad, de oscuridad, y en el nombre de Jesús empezamos a operar en el espíritu de poder. Los hombres de Dios que reciben ese poder tienen la capacidad de avanzar. Por ejemplo, Sansón tenía el poder, dice, para matar, ¿sí?, y con sus propias manos un león y pelear en la batalla. Y tantos testimonios que hay del poder sobrenatural que viene sobre un hombre, una fuerza sobrehumana. El poder que vino sobre David para poder tener la habilidad de vencer un gigante, porque el poder, el Espíritu del Señor estaba sobre él. Hay un testimonio de El Hombre Celestial, uno de los libros maravillosos de un chino que
escapando de la China comunista. Dice, en un momento él lo comienzan a perseguir y de repente él está en una estación de tren y dice que había una muralla como de 6 7 metros y se exageran los metros, pero eran más de 4 y dice que no sé de dónde sacó la fuerza él y saltó esos 5 o 6 metros y se escapó, literal, como un superhéroe. Yo creo que el poder del Señor viene sobre cada uno de nosotros. El poder vino sobre Jesús para que él pueda ayunar 40 días y 40 noches en el desierto. Vino sobre Moisés para que él pueda ayunar 80 días, dice la Escritura. Vino sobre los hombres de Dios que lograron avanzar y crecer. Este hombre del hombre celestial, este varón asiático, dice que ayunó más de 80 días. Hizo un ayuno para que lo liberen en las cárceles donde él estaba en China. Entonces el Espíritu, por el poder de Dios usted podrá ayunar, por el poder de Dios usted podrá levantarse, por el poder de Dios sobrenatural. ¿Usted cree que el poder de Dios se puede manifestar? Sí, porque el Espíritu del Señor, y parte de esa arista es el Espíritu de poder. El espíritu de conocimiento. ¿Cuál es el espíritu de conocimiento? Que usted conoce lo que no, que es palabra de conocimiento, palabra de entendimiento. Usted empieza a orar y Dios te muestra. Me contaban una vez unos hermanos que estaban en una situación, ellos sentían como que no avanzaban y alguien le dio una palabra de conocimiento. Le dijo, yo no sé quién eres, pero sé que en tu línea hay un homicidio y esa iniquidad está afectando tu vida. Y este hermano fue a averiguar y dice que descubrió sí que había un homicidio ahí y rompieron las cadenas. ¿Qué es conocer? Conocer lo que la información, lo que no está en internet, es un conocimiento sobrenatural, conocimiento de Dios que salta el tiempo cronos, los días, los años y los atraviesa, porque el conocimiento de Dios atraviesa presente, pasado o lo que sea. Y con una palabra de conocimiento puede sacarte del lugar donde estás, te puede llevar a 10 años de victoria, una palabra de conocimiento que viene sobre ti para que puedas avanzar, para que puedas crecer, para que puedas progresar, una palabra de conocimiento que pueda venir sobre ti para poder romper toda fuerza de maldad. Cuando hay una palabra profética que rompe ataduras, que rompe ligaduras, que rompe estructuras satánicas y diabólicas, ¿sí? Una palabra profética en movimiento que arrebata y rompe toda fuerza de maldad. Qué tremendo que el Señor pueda invadirnos como iglesia, visitarnos, para que seamos una iglesia que podamos caminar en la vida del Espíritu. Y por último, el espíritu del temor a Jehová. Qué tremendo sería, ¿no? Tener todos los otros aristas de Dios, poder, autoridad, gracia del cielo, discernimiento, conocimiento, y no tener temor reverente a lo que el Señor nos llama a hacer. El espíritu del Señor es un espíritu de temor reverente, temerle a Él. La Escritura dice que en el postrer día el amor de muchos se enfriará. Quizá usted está pensando, ¿será que yo me enfriaré? ¿Será que yo podré mantenerme en fe? Mantenga la vida espiritual, porque si usted mantiene la vida espiritual, el temor reverente vendrá sobre ti. Es típico cuando una persona se empieza a enfriar, cuando nos enfriamos, empezamos a aceptar cosas. Usted ve un reel, un chiste de doble sentido, pasa. Un chiste sexual de doble sentido, pasa. Una cosa pasa ahí y usted la empieza a aceptar en los descuidos porque descuidaste tu vida espiritual, porque te falta la vida del Espíritu. Esto no pretendamos nosotros como iglesia que yo sea y yo revise su celular, sus redes sociales, lo que usted hace, lo que usted conversa, lo que usted está charlando. Pero cuando uno tiene el temor reverente de Jehová, usted dice, esto no es de Dios. Esto yo no lo voy a ver, esto lo elimino, esto lo saco, esto no es parte del algoritmo de Dios, no es esto. Yo empiezo a caminar una vida de pureza, porque temo al Señor, porque temo al que me da la vida, el que me ha salvado, el que me ha perdonado, el que me ha librado. Tengo temor reverente de Él, de un Dios poderoso, un Dios majestuoso. Ese Dios merece toda la gloria y toda la honra. Y el Espíritu que ve la santidad de Dios nos trabaja internamente para que nosotros podamos tener un temor reverente. Por eso estos son días de volver a la reverencia, son días de volver también a ser reverentes delante del Señor, al temor de Jehová.
El temor de Jehová habitará sobre aquel que tiene el Espíritu Santo y se va a manifestar. Entonces Dios quiere que en este tiempo, amados, nosotros podamos caminar, así como vemos delante del trono los 7 espíritus, que podamos ser la lámpara, dice la Escritura, la lámpara, ¿sí? Que alumbra, que podamos ser la luz que alumbra. Y cuando habla la luz que alumbra no es tan solo una luz, es esa luz que es la menorá de las 7 luces divinas, de los 7 candelabros que están encendidos para conquistar aún los montes, los 7 montes de gobierno, para avanzar, para crecer. Necesitamos encender el Espíritu Santo como nunca antes, la vida espiritual. Usted dice, yo quiero espíritu de conocimiento, yo quiero de sabiduría, yo quiero el Espíritu de Jehová, de poder, del temor reverente. Quiero que los siete ojos de Jehová, esas 7 luces me iluminen para que yo pueda crecer y avanzar y vencer toda fuerza de maldad. Amada iglesia, son días maravillosos, son días gloriosos. Si usted está entendiendo esta revelación, es porque Dios te llama a vivirla, es porque Dios nos está convocando a vivir un tiempo de poder escuchar, vivir y caminar bajo la guía espiritual del Señor. Cuando Dios habla, todo argumento se quebranta. Cuando Dios habla, todo humanismo se quebranta, toda vida almática se quebranta y Dios te va a edificar en su espíritu. Vendrá sobre ti, porque Jesús vino y vivió, ¿sí? En los 7 espíritus de Jehová Dios eterno, caminó en esa vida de ser una persona guiada, de ser una persona trabajada, edificada, de ser una persona que caminaba conforme a lo que el Padre le mandaba hacer. Y cuando él dice, lo que veo a mi Padre hacer, eso es lo que estoy haciendo, en eso estoy caminando. Dios te está convocando, amado amigo, amiga, a que puedas caminar en esos planes y en esos propósitos. Yo siento en mi espíritu que Dios va a hacer cosas maravillosas en este día. Por eso quiero orar por tu vida, para que Dios te levante, te promueva a que puedas vivir conforme al soplo del Espíritu Santo. Padre, yo te ruego por esta casa, por esta familia de la fe, para que podamos entrar, Señor, en una dimensión espiritual, esas 7 dimensiones, esas 7, Señor, puertas espirituales, esos 7, Señor, fuegos, esos 7 bautismos vengan sobre nosotros para que nosotros podamos ser edificados en tu verdad, podamos conocer toda verdad, podamos ser libres de toda maldad, de toda oscuridad, podamos tener tu imagen, replica tu imagen en nosotros y hágase tu voluntad y no la nuestra. Queremos vivir 100% conforme tus planes, tus propósitos, Señor. Queremos morir para que tú vivas y la vida del Espíritu, el soplo divino. Queremos ser inflados de tal manera que podamos ser avivados, que fluya en nosotros la autoridad, la gracia, la sabiduría, el entendimiento, el poder, la liberación, un avivamiento, Señor, transforme todo nuestro ser y nos lleve a avanzar, a crecer, a progresar en tus planes y propósitos eternos, Padre. Y recibimos en esta hora, sopla viento del Espíritu y en esta mañana gloriosa, en esta mañana poderosa, en esta tarde maravillosa, en esta noche gloriosa, podamos recibir más. Danos más, danos más, danos más de tu Espíritu Santo, Señor. Bendigo esta casa, bendigo esta familia y seguimos en el poder de tu Espíritu, siendo ministrados para avanzar y para crecer. Aleluya. Vamos a tener un tiempo con los pastores de sede, orando, ministrando, buscando. No te apresures a salir de la presencia del Señor, porque hay más de Él para tu casa, para tu familia. Y hay más, y esta unción va a ser llevada a tu casa, a tu hogar, para que sigas avanzando en esos planes y en esos proyectos hermosos que Dios tiene para ti. Te bendigo grandemente, que esta semana sea una semana extraordinaria, poderosa, en el nombre de Jesús. Amén.